Eh, Vamos a tener entonces esta segunda jornada de reflexión para la construcción de oportunidades para el desarrollo humano y la calidad de vida desde y con las sedes. Como habíamos acordado, hoy vamos a trabajar el contexto, el papel de las universidades y poner sobre la mesa algunas reflexiones sobre lo que podemos hacer. Para quienes se conectan hoy por primera vez, vi que se inscribieron otras personas, entonces sencillamente contarles que estamos pensando juntos desde una apuesta por cuidarnos para abrirnos y ampliar recursos para poder cuidar a los otros también, pero una apuesta que pasa por nosotros mismos. Estamos trabajando con una metodología que se llama aprendizaje experiencial participativo, que toma de base la experiencia de todos y cada uno de los participantes, y abrimos espacios de reflexión para conversar, y yo les proponía sentipensar juntos, aportarnos, y vamos a utilizar como distintas metodologías al interior de la sesión que nos permitan participar. La idea es dialogar no solamente con teoría, sino con información actualizada. Yo les traigo hoy información muy actualizada e incluso invitación a eventos que van a acontecer hoy, uno de ellos desde Bolivia, y otros eventos que resultan muy interesantes y muy potentes también para que tengamos, hoy vamos a hablar de contexto, entonces para que tengamos esa mirada también desde lo macro, ese zoom que nos permite alejarnos y ver desde la distancia. Y la idea es que podamos encontrar oportunidades para aplicar lo que aprendamos juntos en este compartir en nuestras realidades cotidianas. Habíamos dicho que había muchas maneras de participar, el chat, con toda confianza, prender el micrófono, pedir la palabra y también pues compartir recursos. Hoy les tengo una propuesta a nivel de metodología que espero nos funcione muy bien, y es la siguiente. Estas sesiones son muy cortas, el tiempo pasa muy rápido y necesitamos tender puentes de comunicación entre ustedes entre ustedes, es decir, que realmente puedan empezar a tener una comunicación bidireccional fluida. Yo les decía que les vamos a dar el directorio de todos los que participen para que ustedes puedan decir, uy, me gustaría hablar con Camilo, con Claudia, con Eliana, es decir, que con quien ustedes quieren hablar, pues tengan los datos de contacto. Pero también la invitación es que hoy vamos a utilizar al máximo el chat. Yo procuraré estar muy atenta al chat y tengo el apoyo permanente de Angélica también monitoreando el chat de tal manera que no se nos pase la información que se pone allí. ¿Qué les quiero pedir? Que es, a medida que avancemos, ustedes tienen, yo les decía, no estamos en el mismo barco, ustedes tienen una vivencia particular de lo que está pasando y tenemos unos retos comunes, pero hay unas particularidades de lo que acontece en las regiones donde están las sedes. Entonces, si ustedes quieren compartir con sus compañeros, no vamos a tener mucho tiempo para ese compartir de las sedes. La sesión pasada abrimos el espacio, tampoco participamos tanto contando mucho de las sedes, pero es una oportunidad que no podemos dejar pasar. En ese orden de ideas, si ustedes tienen recursos, logros, aprendizajes o quieren contarnos dificultades y retos en la región, escriban un textico en el chat, pero siempre acompáñenlo de su nombre y correo electrónico, algunos datos para que los puedan contactar quienes también los escuchan. Entonces, somos Universidad Nacional y la idea es que nos podamos comunicar entre nosotros con confianza. Entonces, pongan allí sus daticos de tal manera que no se agote la comunicación en nuestro encuentro de hoy ni en el siguiente, sino que ya podamos, como les ponía en esta imagen, tender puentes de comunicación entre ustedes que nos permitan fortalecer la posibilidad de aportarnos y de aprender juntos en este diseño de estrategias. Entonces vamos a utilizar el chat y vamos a tener la posibilidad de
encontrar en esta presentación, les voy a mandar muchos enlaces que nos permiten profundizar y conocer, pero la idea es que no nos quedemos solamente en los enlaces que yo les comparto, sino que ustedes dicen, uy, este enlace de este material, este enlace de esta información, este enlace de este evento resulta interesante, que también lo puedan poner en el chat. Luego nosotros recuperamos todo lo del chat, entonces así no se ponga verbalmente en la conversación, se recoge todo lo del chat y es parte del documento final que les entregamos, de tal manera que ustedes puedan aprovechar al máximo esos puentes que nos van a permitir esa comunicación bidireccional. Con esta pequeña introducción, entonces, les dije que hoy íbamos a hablar un poquito del contexto. Entonces, voy a compartirles algunas cosas sencillamente como una motivación para trabajar juntos sobre ese contexto. Contexto que puede ser global, que puede ser nacional, que puede ser regional, donde están cada una de las sedes, pero que también es histórico y que también nos habla de este momento que estamos viviendo, pero es un contexto que es heterogéneo, es complejo y es conectado a modelos de desarrollo. Y entonces los quiero invitar a que pensemos en eso que llamábamos normalidad. Y esa normalidad que añoramos este tiempo después, con esta vivencia de pandemia y de crisis social en Colombia, decimos, bueno, ¿y antes cuándo podíamos hacer tantas cosas? Cuando uno añora algo, a veces puede idealizarlo y sentir que eso que llamábamos normalidad era perfecto, y realmente eso que llamábamos normalidad pues tenía muchas complejidades en las que también estaban presentes crisis sociales, en las que también había unas complejidades conectadas con inequidades profundas, con deforestación, con cambio climático, con industrias decididamente afectando la salud. Y en esa normalidad, pues era la justicia social la que estaba matando a la población en gran escala, y esa producción social de enfermedad y desigualdades eran una expresión de la injusticia en que vivíamos. Pero fíjense que esto que llamábamos normalidad, en que todo esto acontecía, y les invito a mirar un poco las imágenes que nos muestran esos contrastes profundos en realidades cotidianas tan distintas, de niños, jóvenes y adultos en distintos contextos viviendo en situaciones que dan cuenta de inequidades. Inequidades que claramente son diferencias injustas y evitables. Desde antes de nacer nos acompañan toda la vida, pero miren que hay algo muy importante, y es que pasan de generación en generación. Y entonces estas inequidades de alguna manera no solamente marcan nuestra existencia, sino la de las generaciones futuras. Yo les decía que tenía que ver con modelos de desarrollo. Hemos asumido el capitalismo como un modelo de desarrollo en donde se instala esa sensación de que quienes tienen todo quieren más de una manera ilimitada, y decimos, bueno, ¿el desarrollo con qué está conectado? Está conectado con indicadores económicos, claramente, en donde vemos unas diferencias, unas desigualdades que se expresan en esas inequidades. Y entonces, justamente Rafael Bautista, que va a hablar esta tarde y a quien les invito a escuchar, allí les comparto un video muy potente analizando los modelos de desarrollo, pero hoy lo van a escuchar hablando del buen vivir, ahora les muestro. Pero en las reflexiones que nos plantea Rafael Bautista, estas son tomadas de él, él nos dice, miren, la cosmovisión implantada por el capitalismo pone unas relaciones de dominio y explotación. Y entonces es una economía que solo sabe producir destruyendo, y entre más se desarrolla, más destruye. Y nos habla cómo este modelo de desarrollo nos está llevando a caminar hacia a un suicidio colectivo de la humanidad. Y entonces ya los recursos naturales para las generaciones futuras, los hijos de nuestros hijos, quizás van a estar muy limitados realmente, incluso en cosas tan elementales como el acceso a agua potable o a aire que no esté contaminado,
o a frutas o a posibilidades para una vida buena. Y entonces, esta manera de funcionar, esta manera de entender el desarrollo, lleva a unas decisiones que definitivamente afectan la salud y la vida, con un elemento adicional que es que hay una vulnerabilidad diferencial. Entonces hemos hablado de que hay unas inequidades, pero la vulnerabilidad diferencial quiere decir que estamos expuestos de manera distinta a riesgos. Y entonces si se decide fumigar con glifosato, bueno, aquí no me llega, en sus casas quizás no llegue, pero llega a todas las posibilidades de vida en muchas regiones de nuestro país, sobre las fuentes de agua, sobre formas de vida y sobre los seres humanos mismos. Y entonces esa vulnerabilidad diferencial también pues nos afecta. Y entonces la pregunta es, ¿cómo desde las universidades podemos aportar a la construcción de modelos de desarrollo que hagan posible el bienestar y la vida? Y por eso les quiero compartir algunas experiencias en donde ya se está gestando, en donde ya se está haciendo, en donde se está avanzando justamente en esa transformación social. Y también es realmente interesante contarles que hay experiencias desde nuestra universidad que vale la pena compartir. En estos modelos de desarrollo se ha caminado mucho y se está caminando mucho desde la agroecología, incluso desde nuestra universidad. Esta cita es del doctor Jaime Breil. Jaime Breil es ecuatoriano y trabajamos desde esta apuesta de promoción de la salud emancipadora, es parte de promoción de la salud en la región de las Américas. Jaime Breil propone modelos de desarrollo sustentables en donde seamos conscientes de las consecuencias globales y particulares de la destrucción de los recursos naturales y agroecológicos, en donde los modelos de producción sean potenciadores de desarrollo individual y comunitario. Y aquí hay avances muy interesantes a nivel de investigación y de acción y de experiencias concretas desde las universidades. Vamos a tener eventos en donde se pueda presentar toda esta experiencia desde la Universidad Andina Simón Bolívar y están muy invitados. El doctor Breil y su hija María José nos van a presentar experiencias desde allí, 26 de octubre y 9 de noviembre, pero también, y les haré llegar la información a sus correos, pero también hay experiencias muy potentes en Colombia y desde nuestra universidad. Esta nueva cita de Rafael Bautista, él nos habla de estos modelos de desarrollo en donde podamos trabajar en relaciones de solidaridad, complementariedad y reciprocidad, y tengamos una relación armónica con la tierra. Y entonces que nos permitamos también tener unas formas de conocer y de apropiar el conocimiento, no solamente mucho más holísticas, sino más reconocedoras de otros saberes, que nos permita realmente construir un mundo en el que quepan pues los distintos mundos. Y entonces esa apuesta que ya está en marcha por modelos de desarrollo que hagan posible el bienestar y la vida. Otro elemento importante tiene que ver con, en estas lógicas del capitalismo hay cosas que no tienen que ver solamente con los tomadores de decisión y con los poderes hegemónicos, sino que hay lógicas que nos permean. Y entonces emergen naturales para nosotros y reproducimos unas formas de relación que también pueden invalidar a otros. También hay elementos importantes en donde nos emerge natural, por ejemplo, asumir que el satisfactor, lo que nos genera bienestar, está afuera. Y entonces decimos, bueno, pero yo compré esto hace 2 meses y ya hay otro maravilloso que puede hacer tantas cosas, y sentimos que ese cambiar y ese consumir y consumir realmente nos va a generar bienestar. Y entonces el capitalismo nos vende esa idea de que ese satisfactor está afuera y nos volvemos sin darnos cuenta parte de ese consumo voraz y destructor. Y nos venden cosas con una tecnología con obsolescencia programada, en donde uno dice, oiga, sí, no, ya está viejito, tiene 1 año, yo quiero.
y entonces están todas las ofertas de temporada, 60%, 70% de descuento, y uno dice, no lo necesito, pero no, pues puedo comprarlo, lo quiero. Y esto que emerge natural, invisiblemente, nos puede atravesar y nos puede llevar a sentir que ese consumo es lo que nos da felicidad. Y allí es mucho lo que podemos hacer desde la universidad. Querida Angélica, están pidiendo ingreso a la sala y si salgo de la pantalla, pierdo conexión con la pantalla. ¿Tú le puedes, por favor? Listo, sí señora, ya dame un segundo porque a mí no me aparecía. Ingreso a la sala ya, me están mandando mensajitos. Muchas gracias. Entonces les decía, me dice si no se logra y lo hago yo. Les decía que esta idea realmente la apropiamos y nos fluye natural y sentimos, oiga, sí, consumir, puedo hacerlo y consumir nos hace felices. Y sentimos que la libertad es para consumir y de alguna manera desde la sensación de que fuimos creados para dominar la tierra, sentimos que también la libertad es para destruir, someter, subordinar y violentar. Y fíjense las lógicas tan fuertes que nos atraviesan, en donde este someter, subordinar y violentar lleva a cosas tan terribles que uno diría, ¿cómo es posible que un ser humano se sienta con derecho a decapitar a otro ser humano, como aconteció hace poco aquí en Colombia, que es tan doloroso y tan difícil de procesar, pero es parte de la realidad que estamos viviendo? Aquí traigo la voz de José Mujica. José Mujica nos habla un poco de esas lógicas invisibles y nos invita. Él dice, se puede decidir porque se nació igual que un escarabajo o una hormiga, pero la naturaleza nos hizo animales conscientes. Le podemos dar rumbo a nuestra vida. Si no lo hacemos, el mercado va a dar y pasaremos toda la vida pagando cuotas a fin de mes y soñando con que progresamos cuando compramos cosas nuevas. La otra alternativa es que parte de nuestra vida la gastemos en un poco de utopía, en intentar construir un país mejor, una sociedad mejor para los que van a venir. Me parece hermosa y ahí tienen un enlace si quieren ir directamente a la fuente. ¿Pudimos dar ingreso a las personas que estaban pidiendo ingreso, Angélica? Sí señora. Muchas gracias. Bueno, en ese contexto macro, que tiene que ver con modelos de desarrollo y que obviamente permea el funcionamiento de nuestros países, ¿qué pasa en Colombia? Y entonces en Colombia está también esta realidad, pero están las complejidades propias de nuestra problemática social. Cuando emerge el COVID hace más de año y medio, entonces esas inequidades que existían se desnudan y entonces se evidencian. Ya no las podemos dar, sino que además se exacerban. Y entonces había unas equidades y ahora no solamente están desnudas, sino se amplían. Y es evidente que no estamos en el mismo barco y es evidente que en esa sensación de ese destino común que el doctor Ackerman y Vanessa Rodríguez nos dicen, mire, podemos sentir que estamos compartiendo un destino común, un momento histórico muy complejo, pero ciertamente no estamos en el mismo barco. Y entonces es importante y es el momento de plantearnos preguntas frente a esa economía global basada en la fantasía de un crecimiento ilimitado que se traduce en una ilimitada agresión a los límites del planeta, que continúa y que continúa de manera sistemática aún en contextos de pandemia en donde esa vulnerabilidad diferencial aumenta. Y entonces Raúl Mercer es otro colega, yo les estoy citando personas y les voy a dejar enlaces. Raúl Mercer trabaja, es investigador y trabaja desde Claxo todos estos temas. Y él nos dice, la mayor amenaza para la salud en este momento histórico, más que la pandemia, es la inequidad como expresión de injusticia. Y entonces todo esto que les cuento nos lleva a decir, bueno, se introduce un concepto nuevo. Veníamos hablando de pandemia, porque decíamos tiene una propagación mundial, esta enfermedad tan complicada, este proceso
tiene realmente un alcance global y entonces empezamos a hablar de pandemia, pero fíjense que las soluciones se están construyendo solamente desde lo biomédico. Y eso está mostrando, hoy hablábamos con Camilo antes de empezar la sesión, cómo él nos comentaba que hay unas aplicaciones que le permiten ver a uno cómo aumenta el contagio y entonces decíamos, miren, en esta tercera ola es peor, y entonces estuvo fea la primera, horrible la segunda, la tercera está peor, de tal manera que uno siente que esto aumenta, y lo grave es que no estamos atendiendo las causas. El modelo biomédico está atendiendo prevención y manejo, pero hay algo que estamos olvidando, y este es un llamado también para que logremos una comprensión más amplia. Se introduce este concepto. Se introduce el concepto de sindemia, que nos dice, vamos a mirar y a comprender los orígenes sociales del COVID y tenemos que atender las causas y tenemos que atender todo esto que subyace y tenemos que pensar en la educación, el empleo, la vivienda, la alimentación y el medio ambiente. Un panorama rápido, cuando atendemos solamente la puntica del iceberg, empieza toda la realidad a decirnos, oiga, hay algo más que mirar. Fíjense cómo se instala la pandemia y empieza a haber una cantidad de expresiones, efectos directos e indirectos. Y entonces algunas noticias que les puse allí solamente para que veamos la complejidad del tema. El impacto de la pandemia por COVID-19 y la violencia contra las mujeres. Empezamos a ver cómo las cifras de violencia doméstica empiezan a aumentar, empezamos a ver cómo afectan el mercado laboral y empieza a haber cada vez condiciones más inseguras en lo laboral, un 60% en la informalidad, y que uno dice, bueno, rico el teletrabajo, así como estamos nosotros en casa, nos cansamos, decimos, oiga, qué jornada tan pesada todo el día en el computador, pero somos 20% los que tenemos esa posibilidad, mientras un 80% tiene que salir a la calle y trabajar. Y entonces decimos, empieza a encontrarse mayor impacto en mujeres y en jóvenes y mayor recesión. Y fíjense, decimos la solución desde lo biomédico, vacunas, y entonces miren las noticias. La OMS denuncia que los países pobres no están obteniendo vacunas, y entonces nos dicen tenemos que lograr la inmunidad del rebaño, y miren estas cifras, y resulta que mientras hay países, acuérdense la ley del mercado, entre más tengo, más puedo, y el poder adquisitivo es el poder y es el desarrollo, y entonces los países que tienen más recursos pueden comprar 5 y 9 dosis, como ha pasado, más de las que necesitan por habitante. Entonces tenemos 5 dosis, tenemos 9 dosis por habitante, pero hay países que no tienen dosis por habitante, que no pueden garantizar esa inmunidad de rebaño. Y entonces allí vemos cómo el modelo de desarrollo permea todo lo que está pasando y entonces empieza incluso la OMS a decir de una desigualdad grotesca en el acceso a las vacunas y de esa inequidad que pone en riesgo al mundo entero porque tenemos que darnos cuenta que solamente vamos a estar protegidos cuando todos estemos protegidos. De su parte, como es la ley del mercado la que prevalece, las farmacéuticas dicen que no van a responder por efectos adversos y que la equidad no es su problema, realmente su problema es producir y vender. Y se empieza a plantear cómo lograr que se liberen las patentes. ¿Qué quiere decir que se liberen las patentes? Hay un enlace que les puse allí, justamente del doctor Jaime Bray. El doctor Jaime Bray nos explica cómo lograr y cómo es importante lograr esta liberación de las patentes de tal manera que cada país que pueda producir aprovecha los conocimientos y produce las vacunas de tal manera que logremos realmente llegar a la mayoría de la población. Claramente, pues esto no es conveniente para quienes tienen las patentes y esto no ha pasado, sencillamente se plantea como un horizonte de posibilidad. Mientras esto sucede, pues la violencia empieza a ser más natural en los espacios que percibíamos como seguros y estas lógicas invisibles pues siguen acompañándonos.
Simultáneamente, como otras personas que les hemos mostrado, en este momento les hablo de Marinilda Rivera de Claxo, y allí les tengo un video que vale la pena escuchar. Yo solamente les doy algunos recursos interesantes para que ustedes puedan profundizar. Marinilda nos dice: las enfermedades son bienes deseables de los capitalistas que se benefician de ella, y la salud no puede seguir siendo tratada como una mercancía privada para el lucro de esta empresa farmacéutica para un sector reducido de la sociedad. Y allí pues tenemos en este contexto del mercado, pues muchos se lucran, entre estos pues las multinacionales farmacéuticas. Tenemos que lograr ser conscientes que estaremos protegidos cuando todos estemos protegidos, y no volver a caer en trampas de algo que ya habíamos aprendido. Los estilos de vida no son individuales. Los estilos de vida dependen de un contexto que los hace posibles. Y entonces no caigamos en la trampa de pensar que la desobediencia es la culpable, o que los estilos de vida y las decisiones individuales son las culpables. Es una realidad más compleja que eso, que tiene de fondo realmente unos aspectos éticos y sociales subordinados por unos intereses económicos, en donde el miedo se ha asumido como una forma de control, y donde se ha asumido y se asume como natural que no se necesita participación. En ese contexto, las universidades tenemos unos retos, y unos retos importantes que ya estamos asumiendo. Les traigo algunas experiencias, pero yo quisiera que ustedes se animaran y compartieran experiencias también en el chat. No se les olvide ubicar su nombre, su correo electrónico, para que quienes los lean en el chat les puedan escribir. Otro pensador de este momento, Buenaventura de Sousa Santos, bueno, realmente es otro pensador que está aportando muchísimo a la realidad mundial en la reflexión. Tengo varios libros de él en nuestra biblioteca virtual, que también les vamos a compartir el enlace, pero en este momento él está acompañando el proceso de Colombia. Y en el acompañar del proceso de Colombia, en la Comisión de la Verdad, está acompañando también un proceso bellísimo que se gesta desde Cali Valle, Universidad Pal Barrio. Universidad Pal Barrio, y si alguien quiere conocer, pues tengo contacto directo con los gestores de esta propuesta de Universidad Pal Barrio desde Cali, Colombia, y universidades de Cali en toda esta problemática social tan compleja. Este video es largo, es a propósito de esta apuesta de Universidad Pal Barrio, y es muy hermoso. Los invito a escucharlo en otro momento completo. En este momento no alcanzamos. Van a tener el enlace. Solamente quería invitarlos para que no solamente escuchen mi voz, sino otras voces de otras personas que plantean reflexiones desde distintos lugares. Son 12 minutos en que Buenaventura de Sousa Santos habla en este contexto de Universidad Pal Barrio. Antes ustedes se encuentran que cuentan en qué consiste Universidad Pal Barrio, y cuentan las experiencias y cómo se proyecta este proceso, en donde la universidad tiene un rol muy activo. Entonces, si ustedes me lo permiten, me gustaría que escucharan directamente a Buenaventura de Sousa. Voy a salir de compartir aquí. Voy a compartir toda mi pantalla, y al compartir toda mi pantalla voy a poner a hablar a este autor estos 10 minutos, 12 minutos. ¡Ay! Perdón. Escenario del nacimiento del gran Pioso. Yo pienso que fue Joshua que lo mencionó, que en 1917-18 los estudiantes de Córdoba, Argentina, crearon una rebelión de que resultó el manifiesto de Córdoba, y lo celebramos obviamente como un intento de democratizar la universidad, pero quedó muy modesto, muy pervertido por veces, y no logró avanzar como debería. Y por eso siempre se creó una universidad, una educación popular
alternativa a la universidad, a otros puntos de educación. Nosotros mismos creamos y fomentamos y promovemos la Universidad Popular de los movimientos sociales dentro del Foro Social Mundial. Y este año celebramos el centenario del nacimiento del gran educador progresista que fue Paulo Freire. Entonces, este contexto hace de Cali de repente una ciudad de innovación educativa. Y esta educación innovativa para mí, innovadora, para mí tiene una razón muy sencilla. Y de nuevo aquí me gusta de saber que por veces lo que nosotros estudiamos en la universidad, y claro, como yo siempre digo, mis trabajos académicos resultan bastante de las luchas sociales que acompaño, que comparto y con las cuales estoy muchas veces en la calle, ahora por Zoom, muchas veces debido a la situación, es que es de verdad, que son las epistemologías del sur, conocimientos nacidos en la lucha de los pueblos que han sufrido las injusticias, la opresión del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado. Que pruebe mejor quieren ustedes de epistemologías del sur, sino lo que están haciendo. No necesitan de eso para nada. No necesitan de un nombre para nada. Lo que yo quiero decir es que es esto lo que estamos haciendo, ¿no? Y realmente lo que estamos viendo es de una manera muy novedosa y muy interesante una ecología de saberes, como la llaman. Ruedas de conversa, círculos de palabra, todo eso es una ecología. ¿Por qué la llamo ecología y no simplemente un diálogo? Porque ecología muestra que los conocimientos cambian en el contacto con nosotros. No es simplemente el diálogo de darnos a conocer a otros cuál es mi posición, cuál es la tuya. No, cambiamos nuestras posiciones en resultado y por eso se crea un sistema de conocimiento nuevo. Ustedes están produciendo conocimientos nuevos, híbridos, digamos, que parten de un concepto de ecología de saberes, porque realmente ni es el conocimiento académico tradicional, ni es el conocimiento popular. Es un encuentro que promueve y enriquece los dos. Entonces me parece que estamos entre cosas muy novedosas, interesantes, que obviamente surgen con algunos problemas que podemos discutir. Además, Joshua ya lo mencionó, cómo dar continuidad, cómo expandir, cómo responder al contexto. Esta Universidad Pal Barrio es una iniciativa nueva, ya está inscrita en la historia de la educación popular. Ustedes no fracasaron ya no pueden fracasar. O sea, la inscripción en la historia ya está. Pase lo que pase. Puede ser efímera, puede ser continuada, queremos que sea. Pero estoy seguro que mucha gente en otras partes del mundo va a pensar que hay una Universidad Pal Barrio con una nota tan sencilla, que es el barrio, la universidad, o sea, el barrio no va a la universidad va al barrio. Esta que es novedoso, y cómo es novedoso en relación a otros temas anteriores, es que normalmente había dos tipos de educación. Una educación académica que busca democratizarse, porque la educación académica no es rígida, ha evolucionado. Ustedes en la Universidad del Valle, Carlos, Irene, todos los académicos que conozco ahí son prueba de que el conocimiento académico también se descoloniza, desmercantiliza, despatriarcaliza. Para mí nunca es solamente colonialismo y descolonización, es desmercantilizar y despatriarcalizar. Las tres dominaciones son capitalismo, colonialismo y patriarcado. Entonces el conocimiento académico por sí mismo también tiene una presión de cambiar. El conocimiento popular, del otro lado, necesita también de lo que Kelly estaba mencionando. O sea, ¿cómo se puede haber un encuentro que capacite, que dé poder a los jóvenes? Una educación de calidad, de gratuita, accesible, integral, como le decía. Eso me parece que es una novedad también, porque aquí es un puente donde los diferentes conocimientos se encuentran y donde los profesores, estoy seguro que cuando van por los puntos de resistencia y otros contextos que van a surgir, saben que van a aprender. Yo les digo que algunos colegas que yo contactaba
en Cali y que conozco desde hace, he estado varias veces en Cali, para mi felicidad, y conozco un poco la ciudad, pero no conocía esta ciudad. Y a mí no es sorprendente, porque era un visitante, ¿no? Pero hay muchos institutos en la Universidad del Valle que me han confesado, casi yo diría, profe, nosotros, estos jóvenes, estos pelados en estos puntos de resistencia, eran invisibles. Están ahí. Es la ciudad más negra de Colombia. Es la segunda más negra de América Latina después de Salvador. Pero el racismo, el colonialismo es muy fuerte, pero estaban invisibles, porque nuestras gafas no los ven. Estaban muy visibles, por supuesto. Esta lucha ha permitido que se hagan visibles. No solamente visibles, sino protagónicos. Y esta que es la horizontalidad. No es de destruir los protagonismos, es multiplicar los protagonismos dentro de varias necesidades y encuentros de posiciones de la universidad tradicional de un lado y otra que está emergiendo, que es una universidad popular, que es algo nuevo. Entonces me parece que hay una riqueza que no podría ser inventada en los gabinetes, que no podía ser pensada fuera de la lucha. Este es siempre mi punto. No hace sentido innovar teóricamente, académicamente, epistemológicamente, como si fuera posible, leyendo los libros, cambiar la vida. Claro, los libros son útiles. Yo los escribo también, pero es necesaria la lucha. Y la lucha se escribe con cuerpos, se escribe con demandas, con riesgos, con mucha brutalidad, que en este caso ha sido brutal en el estado represivo de Colombia en este contexto. Y yo los felicito y las felicito. ¿Cómo es posible que han tenido no solamente la capacidad de resistir y de resistir de manera innovadora, y podemos conversar también sobre esto, pero en el medio de la lucha pensaron que era necesario la autoeducación y la educación con el apoyo de los que estaban solidarios con la lucha. Esto es para mí fabuloso, porque es la alternativa a la guerra. Y los cuerpos que están en esta lucha, todos los jóvenes ahí, tienen trayectorias de violencia en sus vidas, sus papás, sus abuelos, desplazamientos, guerra, guerrilla, muertes, etc. Hay una trayectoria. La gente que está en resistencia son historia. No son simplemente cosas que nacieron hace 20 años o 17 años. Tiene una historia más larga en sus cuerpos, en sus vivencias. Y esa es la riqueza que estoy encontrando en todo esto, con nuevas formas de que pueden crear incluso la posibilidad de llevar también las universidades convencionales a transformarse, obviamente, y también ampliar su espacio. Yo pienso que era Kelly que hablaba de la Universidad del Oriente. Y Joshua nos contó de una manera muy clara toda la historia, cómo surge. La Universidad de Sierra no quiere correr riesgos. ¿Por qué? Porque tiene un presupuesto un paradigma de conocimiento que cuando hay lucha no hay conocimiento. Ustedes están diciendo al contrario. Cuando hay lucha hay conocimiento. Y ahí tienen realmente la complicidad, la solidaridad de los profes de la universidad que vienen a trabajar con ustedes. Y no son pocos. Los números que Joshua mencionó son bastantes. Y son gente que muestra, dice, mi última nota, es que no es por lo que yo veo de lo que me están diciendo, no es simplemente un preuniversitario, por ejemplo, que es fundamental para recuperar la enseñanza del examen de acceso, obviamente que es necesario. Y que la educación para eso, en este momento, es instrumental, es una parte de una educación política más amplia. Fue un contexto político más amplio de una lucha por una sociedad mejor, por una sociedad más democrática, realmente democrática, porque Colombia no lo es, ya lo han visto, ya lo han, en sus caras, en sus cuerpos han vivido eso, lo están demostrando. O sea, estoy aprendiendo bastante con ustedes, hay nuevos modelos de democracia acá.
las narrativas de que se habla, el profesor que va para el barrio y piensa que tiene que tener el PowerPoint y que tiene que tener todos, y no los tiene. Realmente hay hoy profesores que ya no saben hablar con los estudiantes. Leen los PowerPoint. Y eso, los PowerPoint son útiles, por supuesto, pero hay que poder hablar sin ellos. No son un instrumento, no son un fin. O sea, los pelados de la lucha están enseñando a los profesores como si es profesor en un contexto de lucha. Y digan ustedes que realmente Colombia va a estar en lucha, no es ahora. Las luchas van a cambiar, los contextos van a combinar. Ahora, hay aquí una pedagogía nueva que está emergiendo. Es una pedagogía de la lucha. En la lucha, con la lucha, para la lucha. Entonces aquí ya no hace sentido preguntar para quién es el conocimiento. Obviamente este conocimiento es por los que están en lucha, para que luchen mejor, para que creen más alianzas, para que amplíen sus narrativas, sus contextos, sepan mejor cuál es la historia de que viene, cuáles son los verdaderos enemigos, los otros que están ocultos, aún los que están más visibles, pero los otros, por vez los peores, son los que se ven menos. Entonces me parece que hay aquí, y la última nota, te digo, Irene, que para mí es lo más interesante, y me surgió cuando Joshua y Kelly hablaban, y que la comunidad no tiene apenas problemas, la comunidad tiene soluciones. Eso es que es importante, porque toda la lógica universitaria es, nosotros tenemos las soluciones, y los barrios periféricos, y el campo, etc., no tienen problemas. No es así. Las comunidades tienen problemas y tienen soluciones. Y para realizarlas y para ampliarlas necesitan de apoyo y quieren apoyo. Quieren oportunidad, quizás la palabra más utilizada desde el estallido en Cali es la necesidad de una oportunidad. O sea, se cerró la sociedad y robaron el futuro a los jóvenes. Los jóvenes ya se han dado cuenta que le robaron el futuro. Y resisten de la manera pedagógica más interesante que he visto en tiempos recientes. Entonces, yo los felicito por todo y les digo que hay que seguir y cuenten, obviamente, con mi apoyo, mi solidaridad. Bueno, dejo de compartir, pero el enlace es para ustedes. Y quiero abrir un espacio para que conversemos a propósito del contexto general, antes de detallar un poco más y hacer zoom a la universidad y a las universidades, al papel de las universidades, a lo que estamos haciendo y podemos hacer. Alguno o algunos de ustedes que quieran tomar la palabra y reflexionar con todas estas ideas en torno al contexto. Que nos quieran contar un poco del contexto particular de sus sedes. Entonces, por favor, tomen la palabra. ¿Quién quiere tomar la palabra? ¿Cómo dialogamos con estas reflexiones en torno al contexto? ¿Algún comentario? ¿O quieren que sigamos? Estamos procesando, pensando. Bueno, no veo palabras pedidas. Por favor, siéntanse en libertad de tomar la palabra y si no, pues yo lo interrumpo cuando quieran. Buenos días a todos y todas. Mónica. Soy Mónica Rodríguez. Soy profesional de acompañamiento de CE Bogotá. Trabajo en el tema de inclusión y discapacidad. Y bueno, creo que diste en un punto global y es como ese es el escenario en el que estamos inmersos como ciudadanos, como colombianos en este instante. Entonces, por ejemplo, en el tema de la experiencia de la escucha activa, por ejemplo, con los estudiantes, a veces es un poco desesperanzador el escenario y pese a que uno hace un proceso de escucha, la persona descarga, uno brinda elementos para la gestión emocional, hay una realidad que no se puede desconocer, o sea, esa persona termina la llamada, terminamos la llamada y siguen siendo esa realidad de las que están allí del otro lado,
Yo desde mi postura de privilegio, porque trabajo desde la casa hace más de 1 año y medio, no estoy expuesta en igualdad de condiciones a muchas de las situaciones y escenarios de mis estudiantes que sus padres sí tienen que ir a trabajar o los mismos estudiantes tienen que salir y exponerse, por ejemplo. Y esas situaciones, digamos, acaecen en razón de un tema global como tú lo mencionas, o sea, hay un modelo económico que ha nutrido todo este proceso y estas, no sé, pérdida de identidad también un poco, ¿no? Esto ha sido un despertar y se han unido muchas cosas. Por una parte, viene una pandemia que es algo nuevo para esta generación, ¿cierto? Para nuestras generaciones. Hay mucha incertidumbre, yo creo que la palabra es incertidumbre por todo, en todo sentido. Y si bien nos venimos adaptando por fin a que al encierro, a convivir con una nueva normalidad, que fue como la palabra con la que tú arrancaste hoy, la normalidad, nos hemos adaptado a una nueva normalidad, se presenta una situación de coyuntura económica y social que hace que la gente se movilice pese al miedo al contagio, por ejemplo. Y hoy en día, pese a esa fuerza que tuvo, hay consecuencias. Mis estudiantes tienen a sus papás en UCIs, cada vez es más difícil no contagiarse, por ejemplo, pero también los lemas que hemos leído muchas veces es prefiero morir contagiado que morir de hambre o morir bajo estas condiciones, ¿no? Entonces creo que también son el contexto. A veces creo que uno se queda como corto y no sé si le pasa a mis compañeros y compañeras en lo psicosocial, pues nuestra escucha es muy básica, no tenemos un dominio, un control sobre todo ese entorno y sobre toda esa realidad social, política, y a veces puede llegar a ser desesperanzador. Entonces, ¿qué sí hacer? ¿Qué sí hacer? ¿Qué sí podemos hacer? Entonces, yo decía, podemos tener una hora de conversación en donde hay sonrisas, donde podemos hablar de la cotidianidad, de decir también a mí me ha pasado, de conectar con lo humano, de qué hacer con esas emociones, qué pasa cuando estamos en crisis, ¿no? Creo que desde ahí, desde esas pequeñas acciones y, por ejemplo, trabajar proyecto de vida o cómo yo me visualizo en lo inmediato, porque es de lo único que puedo llegar a tener control, ha sido, por ejemplo, una experiencia que para mí en la escucha activa me ha funcionado. ¿Qué vamos a hacer esta semana? ¿Qué vamos a hacer las 2 siguientes semanas? Lo inmediato. No tenemos certeza en un mes, no tenemos certeza en 6 meses, porque alimentar eso implica alimentar más la incertidumbre. Entonces, por ejemplo, me dejas como con muchas reflexiones que pueden llegar a ser desesperanzadoras, pero como desde las pequeñas acciones del ahora podríamos aportar. Mónica, muchas gracias. Qué enriquecedor tu aporte. Fíjate que tú planteas ventanas de posibilidad, pensar en lo que sí podemos hacer, pensar en lo que sí está en nuestras manos y cómo lo que no está en nuestras manos quizás lo podemos construir juntos, y por eso estos espacios en donde podemos aprender unos de otros son importantes. Pero planteas también otra aprendizaje importante desde tu experiencia, y es cómo construir en presente nos ayuda un poco a hacerle el frente a la incertidumbre desde la conciencia de lo que estamos logrando en el aquí y en el ahora, que es lo que tenemos. Realmente el presente es un regalo y es lo que tenemos, y es sobre lo que se construye un pasado mejor y un futuro esperanzador. Entonces, construir en presente. Tu intervención realmente muy valiosa. Creo que nos abre de retos y también es una invitación a que sigamos aportando. Entonces, prendan el micrófono y sigan participando. Mónica, muchas gracias. Por favor, no olvides dejar tu correo electrónico en el chat, de tal manera que otras personas puedan comunicarse contigo, ¿vale? ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Sí, señora, yo levanté la mano por acá. Por favor, toma la palabra. Gloria Paulina de Sede La Paz. Sí, Gloria. Pues sí, de acuerdo con lo que dice Mónica, muchas veces cuando le damos clic al botoncito rojo y terminamos la llamada, la videollamada con nuestros estudiantes, en este caso, como lo hacemos desde acompañamiento integral, nos quedan esas preguntas, ¿no? Yo sigo aquí en casa cómoda y al otro lado está alguien que tal vez
está pasando situaciones de mucha dificultad, de mucha vulnerabilidad. Y de acuerdo también con lo que dice Mónica, y es como trabajan desde lo pequeño, pero quería hacer énfasis en esto que nos dicen en el video, y es como recordar que quienes están en una comunidad no solamente tienen los problemas, sino que también tienen las soluciones, y yo creo que ese es el gran reto que tenemos desde todas las áreas de la universidad, no solamente desde el bienestar universitario, sino cómo logramos que el otro visualice realmente eh, sus recursos, las oportunidades que existen. Esto me suena mucho a educación popular, y te quiero agradecer por todo lo que has hablado en la última hora, porque me recuerda todo esto de educación popular, y es cómo logramos que las personas se empoderen de lo que realmente son, de sus recursos nuevamente, de sus fortalezas, y cómo desde allí le pueden hacer frente a eso que está pasando, ¿no? Y desde allí cómo pueden aprender, crecer, y no quedarse con eso, sino promoverlo y multiplicarlo en sus comunidades, ¿no? Mm, Creo que eso pasó mucho en la sede de La Paz con la creación del movimiento estudiantil, y con tantos jóvenes que vimos empoderados de esa voz que estaba surgiendo, y cómo no quedó en la voz de ellos, sino que se empezó a multiplicar, y entonces los escucha ahora uno los escucha con mucha fuerza, con mucha argumentación, con mucha conciencia y pensamiento crítico de lo que está pasando en sus contextos. Entonces eso es supremamente enriquecedor y retador de cómo acompañamos esas voces que están dando esa mirada tan sensible, y que se están dando cuenta de sus recursos y de cómo pueden atender esos contextos. Muchas gracias. Gracias a ti, Gloria. Y fíjate que tu intervención nos conecta con algo que hemos hablado y que Boaventura de Sousa nos plantea, y es la conexión con aprendizajes y recursos que tienen personas y comunidades. Entonces, nuestro rol no es dar, acuérdense de esa movilidad de lo vertical a lo horizontal. Nuestro rol es favorecer el fortalecimiento, el empoderamiento, la participación. Cuando hablábamos de promoción de la salud emancipadora, hablábamos de justamente el fortalecimiento de capacidades individuales y comunitarias. Y entonces fíjense que cuando uno se conecta desde la claridad de que uno no es el que da las soluciones, sino que las soluciones se construyen sobre la base de los recursos y aprendizajes y logros de la comunidad, no solamente tenemos un parte de tranquilidad, sino que vivimos lo que es la corresponsabilidad y la coproducción de salud. Carmen Eugenia Arias, desde la sede Palmira, nos comparte el trabajo que presentó en la materia de Cátedra Colombiana de Ciudadanía, Integridad y Lucha contra la Corrupción, en el módulo Integridad y Buen Vivir, dirigido por el profesor Eduardo Rueda. Por favor, compártenos el enlace, compártenos tu correo electrónico. No solamente es importante conocer la experiencia, sino poderla visibilizar, y entonces allí, por favor, no olviden ponernos sus datos. Muchas gracias. Nos vas a mandar y lo incluiremos en las memorias. Y entonces fíjense cómo... Hola, Connie. Estaba esperando. Ya había alzado la mano. Camilo. Porque quería, sí, hola, para Connie, para los compañeros y las compañeras. Soy Camilo Escobar, psicólogo de la sección de acompañamiento integral en la sede de Medellín. Me parece súper valiosa las dos intervenciones que me precedieron, porque quisiera pues como hilar un poco entre todo y también invitar a un nuevo enfoque que no hemos tocado en esta reflexión. Y es efectivamente totalmente de acuerdo con esta realidad pues que está allá afuera, que es fuerte, que es agresiva, que asesina y que realmente pone una situación social y de salud muy compleja para todos. De acuerdo con Mónica en que es muy importante que los profesionales que acompañamos a la comunidad estudiantil estemos enfocados en lo que podemos hacer y no en lo que no podemos. Entonces, estar enfocados en ese empoderamiento creo que es una palabra clave en este momento de la reflexión, en la entrega de las herramientas a esa comunidad estudiantil, pero no una entrega de herramientas como
en vertical, como esto es lo que usted necesita, sino horizontal, en cuáles son esos recursos que esa persona tiene desde lo personal, lo emocional, lo social, para también trabajar en sus propias dificultades y realidades que pueden ser transformadas, por ejemplo, las emocionales. Yo no puedo transformar la indignación que me genera, o sea, yo no puedo transformar la realidad violenta, pero sí puedo transformar cómo me relaciono con ella, eso que produce en mí. Y eso es lo que tenemos que trabajar nosotros en ese acompañamiento, en ese fortalecimiento de las habilidades blandas y herramientas emocionales del otro. Más sin embargo, también aquí es donde quiero pues también poner el otro enfoque en la reflexión, y es que esas preocupaciones que hemos manifestado, todo de eso que no podemos cambiar y que Mónica lo mencionaba como desesperanzador, es algo clave que tenemos que saber ya manejar en nosotros, porque tampoco nos podemos llevar esos problemas que no podemos transformar como profesionales de la salud, ¿cierto? Entonces vamos a vivir cargados, tenemos jornadas súper largas, hay veces tenemos sesiones hasta 7, 8 sesiones de escucha, 10 sesiones de escucha al día, de 1 hora cada uno, y si nosotros tampoco como profesionales nos damos la oportunidad de saber manejar esas cargas, ¿cierto? Y de saber lidiar cómo nos relacionamos o cómo manejamos con eso, entonces puede venir el fenómeno del burnout, ¿cierto? De esa quema emocional y ese desgaste laboral. Entonces es muy importante tener esa realidad y sabernos relacionar nosotros con ella, con esas frustraciones del estudiante que está aguantando hambre, sí, que su padre está en la UCE, sí, pero yo como psicólogo, ¿qué puedo hacer? Yo le puedo ayudar a él, le puedo escuchar, le puedo facilitar la catarsis, le puedo dar herramientas para manejar la situación, de pronto le puedo dar canales, pero yo no puedo llevarme esa dificultad para mí, no me puedo apropiar, no me puedo apersonar de ella, la debo de acompañar, es lo que yo creo, ¿cierto? La debo de acompañar, monitorear, más sin embargo, sí tenemos que saber también manejar esa desesperanza, porque si no también nosotros nos empezamos, como ya lo dije, a generar un burnout que evitaría que nos desempeñemos de una muy buena manera como lo solemos hacer como profesionales que acompañamos. Era como la intervención, gracias. Camilo, muchas gracias. Muy importante tu reflexión y entonces fíjate cómo nos llamas la atención también en esa mirada en nosotros, lo que hablábamos sobre el autocuidado que nos permite también cuidar. Yo solamente añadiría a tu importante aporte que el autocuidado no solamente para evitar síndromes como este desgaste profesional donde sentimos que definitivamente ya no podemos más, sino pensando en calidad de vida y desarrollo humano. En la próxima sesión vamos a profundizar un poco en esta parte de la transformación y el desarrollo emocional y su conexión con la cohesión social y el desarrollo social y comunitario. Pero pensemos en que en ese autocuidado tenemos que pensar en darnos posibilidades para el bienestar, el desarrollo humano y la calidad de vida. Nosotros también, porque cuando nos familiarizamos con la posibilidad de construir alternativas para que esto sea posible, va a ser mucho más fácil compartirlo con otros y va a ser mucho más fácil acompañar procesos. Entonces, esa mirada hacia nuestro autocuidado, hacia el cuidado mutuo y a la posibilidad de aprender juntos y hacer camino juntos. Camilo ya nos puso en el chat los datos de contacto, vamos tejiendo juntos, imaginemos que estamos realmente tendiendo puentes de comunicación entre ustedes para que esta comunicación que se inicia en estas sesiones tenga una continuidad y podamos seguir colaborativamente pues avanzando. Por Así es, Connie. También nos levanta la mano el profesor Guillermo y Javier Andrés. Listo, entonces Guillermo, te escuchamos y enseguida Javier Andrés. Gracias, Angélica. Guillermo. Bueno, buenos días a todos y todas. ¿Me escuchan bien, por favor? Claro que sí. Bueno, es un abrazo, Connie, gracias por la invitación y pues ojalá se mantenga este espacio tan importante. Pues yo quiero hablar más de qué podemos hacer, ¿no? Desde la experiencia, pues soy médico epidemiólogo y acompaño como docente la especialización en alimentación y nutrición, promoción de la salud.
y pues ahí hemos hecho un ejercicio precisamente con los estudiantes hace unos 15 días, donde pude palpar toda esta situación que se está dando, ¿no? Que es tan difícil y que la tenemos que abordar con mucha creatividad. Yo sería partidario de hacer mis aportes después de que tú plantees el qué podemos hacer, y yo estaría, pues tengo el interés de compartirle la experiencia que tengo como médico y como huertero o agricultor urbano aquí en Bogotá, y como una persona que hace muchos años trabaja con el sector salud, acompañando precisamente los procesos de ruralidad, agricultura urbana, periurbana en el distrito. Yo soy pues un convencido que en estos momentos debemos impulsar, por ejemplo, la agricultura urbana y periurbana, y establecer esos circuitos de comercialización con los campesinos que permita que nos beneficiemos de lo que ellos, por ejemplo, en el caso de Bogotá, estén produciendo de forma más amigable con el medio ambiente hoy y más limpia. Realmente, como médico epidemiólogo, tengo que decir que me siento absolutamente frustrado con lo que está pasando en el país. Yo creo, esta mañana estuve en la reunión institucional de unidad de análisis sobre el COVID, y pues los indicadores cada semana son más, digamos que rojos o negativos, que nos muestran un fracaso del modelo y de lo que estamos haciendo. O sea, todos los días sumamos y sumamos casos, hospitalizaciones y sobre todo muertes, ¿sí? Y la muerte y sobre todo de personas muy jóvenes, que son los que más están siendo afectados. O sea, la población económicamente activa es la que más está enfermando en este momento, porque pues no solamente volvimos a una normalidad que no es normalidad, sino porque el nivel de contagio está disparado, y estamos viviendo en unos entornos que no son los mejores para poder evitar o controlar o mitigar el problema, como pasa con la vivienda. La vivienda, yo creo que es un tema que nos lleva a una reflexión. La mayoría de la gente que se está enfermando y muriendo precisamente son de una estratificación 1, 2 y 3 en el caso de Bogotá. Y si nos ponemos a mirar, pues estas personas están viviendo en conjuntos de muchos apartamentos, y donde el área más grande escasamente son 45, 50 metros cuadrados. Y ahí se le pide, por ejemplo, cuando hay un miembro de la familia que está positivo, sale positivo, pedimos que haya un distanciamiento, un aislamiento de los miembros de la familia. Y resulta que esa casa no tiene sino un cuarto, una vivienda, y no tiene más espacio, digamos, para que la gente se pueda aislar. Entonces es un contrasentido, porque el modelo también nos ha metido en unas cosas muy críticas, como pasa también con las UPZ en Bogotá, donde más se está presentando casos es en las localidades, no solamente las más grandes como Suba, Kennedy y Engativá, sino en aquellas donde el espacio público es muy reducido o no existe. Por ejemplo, las localidades del centro, Mártires, Santa Fe, o en las UPZ, donde hay mucha circulación de personas, como Corabastos, como pasa también con las UPZ de Engativá y Suba, donde hay pues mucha aglomeración de personas, porque se están rebuscando en el espacio público el día a día. Entonces, creo que tenemos que aprender de esto, y los invitaría a que, ya que nos vamos a acercar a una presencialidad, que busquemos la forma de vincularnos a procesos de agricultura urbana. Incluso invitaría a los compañeros estudiantes y compañeras que están en esta sesión, a que miremos la posibilidad de vincularnos a la huerta que existe en la Universidad Nacional, y fortalecer esa huerta y ampliarla
para que podamos tener acceso a verduras, frutas, hortalizas y plantas medicinales y aromáticas que nos sirvan para mejorar las defensas, que es el tema más importante en el empoderamiento. No hay tratamiento en este momento para la COVID, no hay tratamiento, ni químico, ni farmacológico o no farmacológico. La vacuna es un tema preventivo y está muy cuestionado, y cada vez hay más evidencia que cuestiona lo que está pasando con las vacunas. Cuando miden los anticuerpos que están produciendo algunas vacunas, hay sorpresas. Ayer leía unos artículos en la BBC donde hay gente que está absolutamente sorprendida porque tuvo la COVID o se hizo aplicar la vacuna, se midió los anticuerpos y resulta que no encontró, que no salieron, no marcó mayor cosa o salieron negativos. Eso aumenta la duda y la reticencia de la gente con el tema de las vacunas. ¿Y qué nos queda entonces? Pues nos queda es mejorar las defensas, el sistema inmune, y eso lo hacemos con los estilos de vida o los modos de vida saludables. El tema de la actividad física es muy importante, el tema de la alimentación y la dieta balanceada es crucial, como se ha manifestado en muchas ocasiones, y quisiera que después de que avances en el tema de qué se puede hacer, me gustaría dar unas pequeñas pistas de por dónde qué podemos hacer en lo concreto, desde la experiencia como médico, como epidemiólogo y como, bueno, y como una persona que ha podido ayudar a muchas personas que me llaman pidiéndome apoyo o consejos en torno a cómo manejar la COVID, porque las empresas, las EPS o empresas aseguradoras de planes de beneficio no le han cumplido al país y a la gente con el aseguramiento. Eso es lo que nos muestra la pandemia, es el rotundo fracaso de la ley 100 y el modelo de aseguramiento del país. Eso lo tenemos que revisar porque, como lo decían los estudiantes, nosotros hacemos prevención, pero no hacemos la promoción en el sentido amplio del concepto. No formamos ciudadanos autónomos, autogestionarios, que tengan elementos y las herramientas para enfrentar este tipo de situaciones y especialmente las condiciones crónicas, que es la principal causa de enfermedad, de muerte y de discapacidad en el país. Entonces, creo que necesitamos darle una vuelta al tema entre todos y realmente empoderarnos para liberarnos también un poco de todas estas, poder enfrentar en mejores condiciones este nivel de incertidumbre y de miedo que nos han metido a todos y que nos lleva a pensar, bueno, ¿qué va a pasar? Y no olvidemos que el cambio climático está marcando mucho esto, y esto es un simulacro para prepararnos a lo que va a pasar con el cambio climático si no se toman medidas en torno al tema de los gases de efecto invernadero, que son expresión de un modelo de desarrollo que es insostenible y que no se puede mantener. Bueno, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a ti. Yo les quiero decir que otra manera de participar es subir documentos. Precisamente con Guillermo hemos hablado y ya subimos documentos que nos ha facilitado sobre el tema que nos plantea a la biblioteca virtual. Le pido a Angélica que nos ponga el enlace también en el chat y a Guillermo que nos ponga todos sus datos de contacto, porque seguimos tendiendo puentes de comunicación. Entonces, accederemos a bibliografía sobre estos temas tan importantes que nos plantea Guillermo en la biblioteca virtual, gracias a sus aportes. Y le doy la palabra en este instante a Javier Andrés Anzola. Sí, muy buenos días para todos, para todas. Pues muy gustoso de escuchar, de compartir por este medio pues un tema que es fundamental. Quería resaltar con el video del profesor de Sousa varios puntos. El primero es ese llamado que dice él sobre el diálogo, pero un diálogo no solamente de compartir la palabra, sino de transformar a partir de la palabra. Y creo que hay unos retos muy importantes ahí, porque si bien los medios o estos medios digitales de alguna manera han facilitado esa
esa conversa, ese diálogo, hay una problemática allí con algo que también él decía con respecto a los cuerpos, ¿sí? Que en los cuerpos se inscriben estas historias y la historia que se está viviendo, y tal vez nos referimos a ese cuerpo que está ya en primera línea, en lucha, construyendo y demás, pero también desde estos espacios digitales, ese cuerpo que se desgasta también o que disfruta seguramente también de estar en casa, de estar protegido, entre comillas. O sea, hay unas experiencias que él también hacía énfasis en eso, de cómo es la experiencia y la narrativa de esa experiencia, que es una narrativa fundamentalmente corporal, pues está indicándonos también ese norte de cómo pensar el diálogo, pero un diálogo desde lo corporal para que sea transformador, no solamente en el pensamiento, la palabra que se comparte, sino en una palabra que se incorpora, si lo podemos formular ahí, desde ahí. Y que en términos de salud vienen unas nociones también que pensaba con este tema de las movilizaciones, como desde la salud, desde el mismo concepto de salud, pues se abren otras nociones del mismo concepto de salud que tendríamos que repensar, y especialmente con la noción del riesgo, que me ha parecido pues, interesante en estos tiempos, de cómo finalmente se asume un riesgo de enfermarme, pero con la posibilidad de recuperarme, ¿sí? Hay unas nociones, epistemes también allí muy fuertes en cómo asumimos el tema de salud, no solamente como esa ausencia de enfermedad, sino cómo en estos casos, y es lo que estamos viendo, pues finalmente asumo el riesgo de salir o asumo el riesgo de quedarme y tener un comportamiento sedentario de más de 8 horas sentado, con unos desgastes sobre el cuerpo y con unos riesgos, digamos, en términos de salud desde el concepto biomédico, pero que son temas también que no se han rastreado, o sea, cómo recolectamos, cómo asumimos esas narrativas también corporales, en este caso de los estudiantes, que están en tensión frente a suscribirse su cuerpo a unos espacios muy delimitados y asumir el riesgo de salir como una forma de liberarse, ¿sí? Y ahí hay un tema de subjetividades desde lo corporal que estarían los retos. Quería como resaltar un poco eso. Yo estoy trabajando en este momento como líder de programa de acondicionamiento físico de la División de Actividad Física y Deporte de la sede de Bogotá, y bueno, estoy vinculado también con temas de docencia con Facultad de Medicina, en maestría de fisioterapia en deporte y actividad física, y pues bueno, estos temas de cuerpos pues han sido centrales en mis trabajos, y curiosamente este semestre tuvimos unos puntos de inflexión en procesos académicos metodológicos que veníamos trabajando con estudiantes también, donde a partir de precisamente esa experiencia de ellos de sentirse así en términos de sus prácticas académicas y verse en tensión si hacerlas por medio digital o salir a las movilizaciones o asistir a sitios de práctica presenciales, y ellos mismos generaron unos espacios de reflexión y se dio una inflexión metodológica de los proyectos académicos que me parecía pues renovador, interesante, y pues creo que también esa escucha y esa flexibilidad ya desde el componente de docencia es sumamente importante, poder orientar al estudiante hacia lo que desde sus subjetividades se está manifestando, y de allí pues sacar un provecho en términos del proceso de enseñanza-aprendizaje, y que es de valorar, y que en términos de salud fue, por lo menos en lo subjetivo, con lo que decían ahorita los compañeros de acompañamiento integral, en el tema emocional, fue aliviador para ellos el poder tener esas opciones metodológicas a partir de lo que ellos mismos estaban necesitando y viendo también de los usuarios, por lo menos en el programa de acondicionamiento físico. Entonces, pues bueno, para compartir un poco y dejar como
esos puntos que el video con el profe de Sousa me interpelaban. Javier Andrés, muchísimas gracias. Por favor, ubícanos tus datos de contacto en el chat y esperamos poder seguir tejiendo reflexiones en torno a narrativas corporales y a cómo esa flexibilidad y esa relación horizontal que permite procesos de enseñanza-aprendizaje en donde también crecemos como seres humanos, no solamente gestionamos conocimientos. No sé si hay alguien más que quiera tomar la palabra, avanzo otro poquitín. No veo manos levantadas en este instante, voy a seguir, pero siéntanse por favor en libertad de prender su micrófono. Fíjense la riqueza que hay cuando ustedes participan en la posibilidad de aprender y también de tejer redes y tender puentes. Entonces, por favor, sencillamente prendan su micrófono y el espacio. Estamos dialogando, así estemos a distancia, estamos juntos y estamos dialogando. Hay una urgencia real de pensarnos colectivamente. En eso que podemos hacer, pensarnos colectivamente, tener posturas críticas que nos ayuden realmente a fortalecer capacidades y a potenciar procesos de autocuidado y cuidado mutuo, lo que llamamos desde la teoría coproducción de salud, pero que tiene que ver con todos esos relatos que ustedes han hecho, en donde crecemos en el encuentro y podemos construir salud cuando logramos ver más de lo que veíamos inicialmente a trabajar con otros. Y entonces estos modelos que, como nos decía también Guillermo, nos están mostrando que son insuficientes y que definitivamente vamos a pasar de ola en ola cada vez con consecuencias más complejas, tienen que dar paso a modelos colaborativos, a fortalecimiento de lo comunitario, a otras formas de conexión respetuosas con la tierra y otras formas de vida, a favorecer sinergias y a encontrar otras formas de relacionarnos con nosotros mismos, con los otros y con el ambiente. Hay una cantidad de experiencias que les pues invito a leer y que les dejo muchos enlaces, pero aquí lo importante es darnos cuenta que la prevención y el manejo son necesarios, pero no son suficientes. Y la pregunta de qué hacemos para no contagiarnos cuando regresemos a la presencialidad o iniciemos la alternancia es insuficiente. Tenemos que instalar desde nuestra universidad y nuestras sedes preguntas sobre cómo enfrentar la pandemia y proyectar posibilidades para una vida buena, cómo construir condiciones para la equidad, identificar las inequidades que hay al interior de nuestra propia comunidad universitaria y en la región en la que nuestras sedes están insertas. ¿Qué hacer para favorecer calidad de vida y oportunidades para el bienestar, el desarrollo humano y la participación? Y fíjense la cantidad de luces que surgen en sus intervenciones. En sus intervenciones estamos contando cosas que funcionan, cosas que nos ayudan, cosas que favorecen esas posibilidades para tener una vida buena. ¿Qué podemos hacer? También darnos cuenta de la conexión profunda que existe entre la salud individual y la salud comunitaria y que tenemos que lograr trabajar en los dos niveles, así como pensamos en cuidarnos nosotros y lograr calidad de vida para nosotros y para poder aportar en ese cuidado mutuo, pero también como la salud comunitaria nos da unas condiciones para nuestro desarrollo humano y nuestra calidad de vida, pero todo eso lo construimos juntos. Desde las claridades que las pandemias son enfermedades sociales, más allá del virus, necesitamos pasar del bien individual hacia el bien común, de la producción económica y el consumo hacia el bienestar. Necesitamos movilizarnos del individualismo hacia la interdependencia. Ya no, y nos lo enseña el virus, no es pensarnos en los países, sino pensarnos como humanidad. Estaremos protegidos cuando todos estemos protegidos. Tendremos una madre tierra sana cuando aprendamos a cuidarla y a respetarla. Pasar del desarrollo como consumo al desarrollo centrado en las personas como libertad a escala humana y centrado en las potencialidades y capacidades. Estas reflexiones traigo la voz de un médico social, Saúl Franco, que trabaja con nosotros en un proceso de salud pública con compromiso. Pero
la invitación es a que justamente en nuestro próximo encuentro vamos a trabajar en este desarrollo centrado en las personas como libertad a escala humana, en las potencialidades, y vamos a trabajar esa conexión entre el desarrollo emocional y el desarrollo comunitario. Necesitamos movilizarnos de caminos conocidos. Hemos aprendido muchas cosas, no todas ellas tan buenas, entre ellas la voracidad en el consumo y que el satisfactor está afuera. Seguimos aprendiendo muchas cosas, pero necesitamos aprender definitivamente que no contagiarnos no equivale a estar saludables. La importancia de lo participativo y la posibilidad de construir nuevas oportunidades para la salud y la vida, lo que va a implicar unas transformaciones culturales importantes en las que somos corresponsables. Tenemos que movilizarnos de la idea que nos venden, y que nos venden desde entidades como los ministerios de salud, la manera como se asume esto desde el Estado, a la conciencia que necesitamos fortalecer la capacidad para participar. Fíjense cómo ustedes mismos dicen, cuando nosotros nos conectamos con el otro y el otro se conecta con sus recursos, está la posibilidad de construir juntos. Y entonces esa posibilidad de construir con otros, de abrirnos al diálogo de saberes y de abrirnos en ese trabajo en donde esta conexión con esta pregunta, ¿qué nos ayuda cuando las cosas se ponen difíciles? Abrir espacios para compartir en qué nos ayuda cuando las cosas se ponen difíciles. Les cuento por experiencia que es de una riqueza enorme, porque empezamos a ver en ese presente, en ese cotidiano, qué sí está en nuestras manos, qué podemos hacer y qué nos funciona. Y aquí ¿alguien quiere responder esta pregunta? ¿Qué nos ayuda cuando las cosas se ponen difíciles, cuando sentimos esa desesperanza? ¿Qué nos ayuda a revitalizarnos y a esperanzarnos? Karen Dayana, por favor, toma la palabra. Pues yo creo que, digamos que una de las herramientas que nos ha ayudado como a mantenernos en esta virtualidad, porque también es difícil. Entonces, digamos que al principio fue muy innovador como llevar todas las actividades a la virtualidad y funcionó muy bien, pero llega un momento en que también pues produce un cansancio, no solamente para las personas que están recibiendo las actividades, sino también para los que estamos desarrollándolas. Entonces, digamos que una de las herramientas y que tú has nombrado bastante es el trabajo como colaborativo, poder buscar esas sinergias como tú también las nombrabas, porque eso hace que se creen nuevas ideas o nuevos enfoques del trabajo y que sean un poco más enfocadas hacia lo que la realidad le está pidiendo a uno. Entonces, esto que está pasando en este momento de formar este tejido me parece muy importante y yo pienso que tenemos que aprovecharlo, porque normalmente en la universidad a veces lo que nos exigen son usos y usuarios y se queda ahí. Entonces uno trata como de usos y usuarios, y si no hago usos y usuarios, entonces no estoy siendo efectivo o eficaz. Entonces creo que como cambiar esa mirada de usos y usuarios y ponerla como más en un trabajo que en realidad sirva y que en realidad sea como innovador y que sea, pues como ya nos dimos cuenta, nosotros trabajamos desde la actividad física, pero no es solamente la actividad física, sino cómo la actividad física impacta también la salud mental, como la nutrición y los estilos de vida, como decía el doctor Guillermo, pues ayudan a contrarrestar toda esta realidad compleja. Entonces es empezar a trabajar como colaborativamente y como enfocados más en las realidades y en los problemas de toda la comunidad universitaria. Me parece importante como tenerlo en cuenta, crear esos lazos y empezar a crear esas estrategias. No es fácil porque, pues, por ejemplo, ahorita la virtualidad, nosotros hemos hecho algunas actividades en conjunto con acompañamiento integral, pero se necesita que sea un poco más, que esté más planteado, como más fundamentado, que no sea como solamente decir, venga, trabajemos juntos, sino que esté más fundamentado en ese trabajo colaborativo y pues buscando la universidad saludable. Entonces creo que esa sería la principal herramienta, empezar a trabajar juntos y de la mano para lograr ese bienestar comunitario.
Karen Dayana, muchas gracias por tu aporte. Fíjate esa invitación tan importante que nos haces, cómo podemos pasar de las relaciones funcionales a las interacciones humanas, en donde podamos aportarnos y construir juntos. Muchas gracias por tu aporte. Sí, definitivamente, siéntanse, como siempre, libres de seguir levantando la mano. Hay muchas cosas que podemos hacer, fíjense, y cosas que nos enseñan. Por ejemplo, el apoyo mutuo, esto que estamos construyendo de estas redes en las que construimos no solamente conocimientos, sino oportunidades, sino solamente reflexiones, sino caminos para el bienestar. Nos ayuda a trabajar, como se ha nombrado, en nuestros hábitos y conectarnos con, fíjense, esa conexión profunda que existe entre todos y cómo trabajar en nosotros también nos permite acompañar procesos con otros en donde esas narrativas realmente tocan nuestro cuerpo, pero tocan nuestro ser. Abrirnos a espacios positivos para descansar, para oxigenarnos, para llenarnos de energía, conectarnos con nuestros hobbies, con lo que disfrutamos, con lo que nos hace felices, darnos la posibilidad de agradecer pequeñas cosas, organizar rutinas, compartir como lo estamos haciendo y también pues podernos abrir a construir juntos. Muchas cosas nos ayudan. Definitivamente tenemos unos retos comunes, pero también estamos haciendo camino. Estamos haciendo camino porque todos estamos aprendiendo en esto nuevo, en esto que no solamente es situación de crisis, sino una crisis de largo tiempo. Entonces, estamos aprendiendo y es importante compartir esos aprendizajes. Querida Karen Dayana, ¿quieres volver a tomar la palabra o se quedó levantadita la mano? Cada vez que quieras, por favor, estoy muy pendiente. Esta diapositiva, la verdad, me encantó hacerla. Les quiero contar cuál es la idea. Me puse a hacer un rastreo de logros y aprendizajes a partir de estas interacciones que tengo con mucha gente y encontré muchos. La siguiente es una invitación a que ustedes me ayuden a enriquecer esta reflexión porque es que es tan potente visibilizar los logros y los aprendizajes. Por ejemplo, transformaciones en apuestas formativas desde las universidades. Si bien es cierto que muchas universidades le apostaron solamente a adecuar los campus y a emitir protocolos para preparación para la alternancia y para la presencialidad, también es cierto que muchas han logrado transformaciones en apuestas formativas y en donde cada vez somos más conscientes de que los saberes que validábamos desde la universidad no son los únicos ni son suficientes y tenemos que abrirnos al diálogo de saberes. Y empiezan a gestarse alianzas interuniversitarias, entre las que está, por ejemplo, hay una alianza en torno a la seguridad alimentaria en Colombia muy potente, ALUJA, y participa la Universidad Nacional. Entonces les voy a dar algunos ejemplos en donde hay una participación activa de nuestra universidad. Esa valoración de los saberes ancestrales, en donde ahora cada vez emerge más claro esa sabiduría ancestral. Si ustedes logran escuchar a Rafael Bautista esta tarde a las 4, realmente los invito a escucharlo. Me resulta fascinante escuchar cómo desde Bolivia esta conexión profunda con la tierra y esta conexión profunda con estos saberes ancestrales es lo que ha permitido superar la pandemia, enfrentar la pandemia de otra manera. Y entonces hoy él va a hablar del buen vivir justamente desde la experiencia de Bolivia. Y pues esto no solamente está aconteciendo en Bolivia, les doy otro ejemplo, en Ecuador se abre toda esta posibilidad y hay tesis doctorales y procesos en curso a propósito de esa recuperación de esos saberes ancestrales y todo eso pues está muy documentado y les voy a facilitar enlaces. Otro logro muy importante a nivel general tiene que ver con la importancia de la participación. Eso que yo les cuento, fíjense que cada vez es más evidente y cada vez nos damos cuenta que sin participación no vamos a lograr nada, que
la información vertical y los protocolos son insuficientes, que decir, y entonces fíjense, cuando decimos algo tan elemental como, y ustedes en sus intervenciones lo han dicho, lávense las manos, estén bien nutridos, conserven una distancia física de 2 metros, eso no es tan fácil para todo el mundo, aunque suene elemental. Eso de estar bien nutrido no es tan fácil para un porcentaje grande de nuestra población. Eso de estar cuidaditos y tener una distancia de 2 metros no es tan fácil. Y entonces, la importancia de la participación y también de la gestión local y territorial. Es decir, no decimos para todos y asuman como puedan y sálvense como puedan, sino cómo construimos con los territorios, cómo construimos desde los territorios. Ayer teníamos un seminario internacional justamente que hablaba de esto, la construcción desde y con los territorios como posibilidad. Otra cosa fascinante ha sido la resignificación del espacio público y la manera como habitamos el espacio público. Creo que las movilizaciones, las marchas, el bajar esculturas y construir otro tipo de esculturas nos muestra realmente unos procesos de resignificación y apropiación muy potentes, muy profundos, que tienen, más allá del hecho mismo, un sustento poderoso. El arte como oportunidad de expresión y desarrollo, que también lo hemos visto presente todo el tiempo en toda esta situación de crisis. Reconocer el impacto de la destrucción de los recursos y el cambio climático en la sostenibilidad y la vida. Es cierto que los tomadores de decisión dicen, pues vamos a deforestar y vamos a exprimir y extraer al máximo lo que está en la tierra y en el suelo, pero también es cierto que hay cada vez mayor conciencia y mayores procesos de protección de la vida. Y desde allí visibilizar el aporte de los sistemas agroecológicos, el empoderamiento de las urbes y los huertos urbanos, que es toda la experiencia que Guillermo nos decía, conozcamos, y hay una material que nos ha compartido y que tenemos en la biblioteca virtual muy potente allí. Y esto conectado con y aquí traigo un ejemplo de la sede Palmira, mercados campesinos, agricultura sustentada por la comunidad, mercados agroecológicos apoyados desde la universidad. La sede Palmira tiene una experiencia bellísima desde la misma academia, cómo se está acompañando estos procesos de estos mercados, por ejemplo. Desarrollos locales, ollas comunitarias, neveras solidarias y solidaridad. Y entonces allí, por ejemplo, recuerdo, y creo que también le viene a la mente a Guillermo, justamente en una clase de Guillermo que tuve la oportunidad de escuchar, una de las estudiantes es líder en el tema de neveras solidarias. Una estudiante nuestra de la Universidad Nacional es líder en el tema de neveras solidarias y tiene toda una organización en este sentido. Visibilizar inequidades y formas de funcionamiento social que las produce y perpetúa, y la necesidad de proyectar modelos de desarrollo que se basen en apuestas por la salud y la vida. Entonces, cuando hice esta diapositiva, yo era fascinada, decía, no me va a caber, y como tengo la certeza que no va a caber, abrí otra, pensando, me faltó un último ítem que añadí hace poco, que tiene que ver con el apoyo intergeneracional, que también es muy potente. Cuando uno ve madres de primera línea, en la primera línea, maestros en primera línea, sacerdotes en primera línea, acompañando a los jóvenes, y dice, Dios mío, este apoyo intergeneracional por apuestas por un mundo mejor, pues es potente, potente, potente. Todo esto pues hay que documentarlo y proyectarlo, y les decía que esta que viene es de ustedes. Y entonces, experiencias, logros y aprendizajes que podamos poner en el chat o que podamos compartir, y vuelve la voz a retornar a ustedes. Entonces, ¿quién quiere tomar la palabra? Logros, experiencias, aprendizajes. Querido Guillermo, toma la palabra. Bueno, muchas gracias, porque no, tengo otro compromiso a las 12, entonces voy a estar un ratito más y me retiro. Pero me gustaría estar en toda la sesión. Sin embargo, pues insistir en el tema de las huertas, ¿no? Recordemos que el mismo
modelo integral de atención en salud que está vigente, establece unas rutas integrales de atención en salud para el tema sobre todo de las crónicas, pero en este momento pues tenemos que hablar de crónicas y agudas como la pandemia. Ahí nos invita que desde los entes territoriales fomentemos las huertas caseras, comunitarias, escolares, incluso universitarias, para aumentar el consumo de verduras, frutas y hortalizas, para mejorar precisamente evitar o disminuir el tema de las crónicas. Entonces, creo que hay una oportunidad en este momento, dado que la inseguridad alimentaria es uno de los indicadores más importantes de la pandemia y del paro, proceder a establecer esos huertos. No es difícil montar los huertos, se requiere más, digamos, voluntad personal y compromiso, porque yo invito a que pues muchas personas se han dado golpes de pecho con el tema de la pandemia y del paro y dicen que hay que hacer algo, pero yo veo ya gente que se le olvidó a 15 días, digamos, de haber bajado la intensidad del paro, ya la gente se olvidó y creo que eso no es conciencia y no es empoderamiento. Creo que a través de los huertos podemos hacer muchas cosas. De hecho, invito para que compartamos esa información. Me ofrezco para hacer talleres teórico-prácticos sobre el cultivo, uso y transformación de esas plantas alimenticias, nutricionales, medicinales y aromáticas. Digamos que ese es un poco el fuerte mío. Yo hace más de 25 años trabajo con comunidades, estos temas, comunidades indígenas, campesinas y sobre todo grupos aquí en Bogotá, en Usme, en Bosa, en Usaquén, donde inicié hace 25 años el tema. Y creo que podemos hacer un trabajo muy importante. La idea es no solo cultivar, sino transformar. Entonces, si producimos verduras, hortalizas y frutas, eso lo podemos transformar en alimentos sanos, saludables y sabrosos para que la gente los incorpore en su dieta cotidiana. Y sobre todo los jóvenes y los niños pues vuelvan a aprender a comer estos alimentos que se ha perdido tanto en la cultura rural y urbana, ¿sí? Y lo mismo pasa con las plantas. La idea es que aprendamos a utilizar las plantas. De hecho, cuando escucho el tema de la escucha activa y de que se van, que tienen que atender 8 o 10 casos, yo plantearía que es importante desde ese espacio, ese ejercicio, también decirle a la gente que puede tomar para mejorar, digamos, el tema de la ansiedad, el tema de el estrés, la pérdida del sueño y la misma depresión. Hay plantitas muy sencillas que la gente puede cultivar en la casa, por ejemplo, el cidrón, por ejemplo, la pasiflora, por ejemplo, el toronjil, que sirve como sedantes, como tranquilizantes en estos estados. Me parece muy oportuno poder traer esa información acá, ese conocimiento, y sobre todo podríamos hacer talleres para aprenderlos a preparar, aprender a hacer una infusión, hacer una tisana o hacer una tintura, un extracto con estas plantas, y eso pues llevárselo, replicarlo con grupos mucho más grandes para ayudar a manejar la situación también que estamos viviendo, que es un estrés postraumático intenso de toda la sociedad. También tenemos plantas para la depresión. Por ejemplo, la hierba de San Juan no se da mucho acá, pero se puede utilizar, la utilizan mucho los europeos para los casos de depresión, que es un tema que se está presentando con frecuencia. Y recordemos que la pandemia nos dejó una de las secuelas más importantes, precisamente tiene que ver con las desórdenes mentales
las secuelas mentales que está dejando muchas personas, especialmente en las mujeres, que son las que más están sufriendo, digamos, la enfermedad. Se están muriendo más los hombres y las mujeres sobreviven, pero quedan con secuelas que hasta ahora, pues, incluso hay personas que ya llevan casi un año de haber sufrido la pandemia y todavía tienen secuelas, por ejemplo, osteomusculares, neurológicas y mentales, y ahí es donde yo creo que la medicina tradicional, con base en plantas medicinales, de las cuales nosotros somos un país supremamente rico en ellas, la debemos utilizar. Entonces, la invitación sería que recuperemos en un ejercicio colectivo las huertas, aprendamos a hacer esas huertas también en nuestros apartamentos. No requerimos tener un patio, las huertas se pueden hacer verticales, se pueden hacer en una pared, se pueden hacer en techos, eso no requiere una tecnología muy sofisticada y ahí podemos hacer un proceso de recuperación de los residuos sólidos y los residuos orgánicos para, digamos, montar esas huertas y también para la producción del abono o las enmiendas orgánicas que requieren las plantas para que sean de buena calidad. Y lo mismo, aprender a utilizar las plantas para hacer alelopatía, para proteger los cultivos o para preparar los insecticidas o pesticidas biológicos o naturales para que se den el control de plagas, entre comillas, de estos cultivos. Entonces la invitación es que al final podamos tener en nuestras comunidades un botiquín comunitario de plantas, así como hoy en día existe el botiquín de primeros auxilios. Recuperemos el concepto de verde, de natural, lo podemos hacer, podemos tener las plantas secas, o dice, las plantas las podemos tener en polvo, las podemos tener preparadas en forma de tintura, con una base de alcohol que las preserva, o hacer jarabes, pomadas, ungüentos, champús y cosas que nos sirven muchísimo para hacer una verdadera promoción de la salud. Y esa es la invitación que yo les hago a todos y me pongo a disposición para que hagamos conjuntamente esos talleres teórico-prácticos y aprendamos a cultivar, a transformar y a utilizar la riqueza del país para el cuidado y mantenimiento de la salud. Cuando hablamos de cuidado y mantenimiento de la salud, no es esperar enfermarnos para comenzar a utilizar estas plantas. De hecho, yo cuando me preguntan qué hay que hacer para enfrentar la pandemia, yo sugiero el uso de la moringa con jengibre, con limón, con romero, con tomillo o también eucalipto, y endulzando con miel para mejorar las defensas del organismo y poder enfrentar la pandemia. Y creo que a mucha gente le ha dado resultado. Y lo mismo cuando hay problemas osteomusculares, mi preferida es la cannabis medicinal, que la podemos combinar con el eucalipto, el pino, el tabaco y la higuerilla para producir una pomada caliente que nos ayuda a tratar el dolor crónico, que es una de las secuelas grandes que deja la pandemia, y las crónicas. Entonces, si queremos aprender a hacer esto, con mucho gusto podemos coordinar, Connie, para hacer unos talleres teórico-prácticos cuando llegue la presencialidad y hacer, y digamos, aprender en caliente esto, o sea, hacer un trabajo muy participativo y muy de aprender haciendo, que me parece lo más importante. Muchísimas gracias. Gracias, querido Guillermo. Por favor, no te retires sin poner en el chat tu correo electrónico y tus datos de contacto, porque creo que vamos a comunicarnos contigo de 3 maneras. Una, cada uno de ustedes, quien quiera contactar a Guillermo, lo puede hacer directamente, entonces él nos va a poner sus datos de contacto. Otro, cuando retornemos a presencialidad podemos organizar talleres presenciales, pero otro, dialogaré contigo para que hagamos una versión de taller intersedes en formato virtual que les estaremos anunciando. Entonces, por favor, déjanos tus datos antes de. Esta es la invitación. Muchísimas gracias por tus aportes antes de seguir. Y no te vayas a retirar, por favor, sé que te tienes que ir ya, antes de dejar tu correo electrónico y datos de contacto. Esta es la invitación que les hice hoy a las 4 de la tarde. Diálogo entre pueblos, el buen vivir y una construcción para los pueblos, la experiencia boliviana.
Esta es información sobre la Universidad Pal Barrio. Hay eventos programados la siguiente semana y me pareció interesante poderles compartir cómo funciona y pues tienen allí un enlace informativo. Carlos, docente universitario, tenemos comunicación, si ustedes llegan a querer sus datos de contacto se los puedo compartir. Esta parte que estamos cerrando, la quiero cerrar con esta cita. Si asumes que no existe esperanza, entonces garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que existe un instinto hacia la libertad, entonces existen oportunidades de cambiar las cosas. En este libro participa la Universidad Nacional, Responsabilidad, y nos habla de la responsabilidad de la universidad, y escriben Bernardo Toro y Jennifer Pedraza, que es estudiante nuestra, y aquí traje pues una cita de ellos que también me conecta mucho, y también está el enlace al libro para que lo puedan leer, que vale la pena. Esto nos lleva a creer que para cambiar la sociedad hay que hacer cosas extraordinarias, grandes inversiones en campañas, manifestaciones masivas, seguir a caudillos iluminados, construir grandes obras de infraestructura, entre otros. Sin embargo, lo que transforma y le da sustentabilidad a una sociedad es la responsabilidad, hacer el bien todos los días, lo que nos hemos comprometido a hacer bien todos los días lo que nos hemos comprometido a hacer. Es el poder de lo cotidiano lo que produce el cambio en una sociedad. Ese poder se llama difuso y ocurre todos los días y a toda hora. Es un poder que tenemos todos, con el que podemos cambiar la sociedad en la que vivimos. La pandemia nos ha enseñado la importancia del poder difuso, el poder que tienen las rutinas, las pequeñas acciones, si las hacemos todos los días. Y fíjense que estas reflexiones ya habían circulado en lo que ustedes nos habían compartido. Es importante que pensemos cómo desde lo cotidiano podemos construir otras maneras de relacionarnos y apostarle a la vida en cada instante en lo que hacemos, saber que lo que no podemos solos, podemos juntos, construir esa posibilidad que haga eco al esperanzar, a ese desarrollo mutuo en donde instalemos lógicas de solidaridad desde lo que realmente está en nuestras manos, pensarnos colectivamente, conectarnos con lo que nos ilusiona, con nuestros vínculos, con nuestras posibilidades de desarrollo. Esperanzar. La vida florece, está en el día y la noche, tiempos para sembrar y tiempos para cosechar. Podemos sembrar y podemos cosechar. Y fíjense que la pregunta que hemos puesto a circular hoy es sobre lo que está en nuestras manos. Les he dado muchos recursos. Promoción de la salud en la región de las Américas es un proceso colaborativo internacional que yo coordino con representantes de 14 países que le apostamos a este pensamiento de construcción colectiva y en el que ustedes pueden participar. Tenemos foros internacionales cada 15 días, tenemos una buena biblioteca virtual y en COVID-19 hay unas herramientas muy útiles que les pueden servir en el trabajo con sus sedes. Tener presente que no es suficiente evitar el contagio para estar saludables, que lo que se está haciendo, y por eso es tan insuficiente, está en la puntica del iceberg. Que no podemos pensar solamente que desde la universidad planteemos protocolos y adecuemos la infraestructura, sino que tenemos que hacer lo que estamos haciendo y que hemos dialogado hoy de esa construcción colectiva y pensarnos colectivamente. Esto es importante, claro, adecuar los campus es importante, los protocolos son importantes. Aquí incluí no solamente los de la nacional, sino me pareció que podía resultarles interesantes los de otras universidades. Entonces, todo este material es para ustedes para que puedan curiosearlo. Esta puntica de la iceberg es importante. Pero tengamos en cuenta que sea importante y necesaria no quiere decir que sea suficiente, y por eso tenemos que aprender de lo que no estamos haciendo, qué no estamos atendiendo. Y entonces, no volvamos a pensar que salud es ausencia de enfermedad y no nos quedamos solamente con decirles lávense las manos, conserven una distancia y sentamos que eso es suficiente. No culpemos a los estilos de vida, sino que seamos conscientes de que las condiciones los hacen o no posibles,
Necesitamos aprender de lo que está sucediendo y capitalizar aprendizajes. No podemos tener olas cada vez más complejas y no aprender de lo que estamos haciendo. No podemos hacer más de lo mismo y sentir esperanzados en que va a pasar algo diferente. La responsabilidad no es individual. Tenemos una responsabilidad social y la posibilidad de construirnos juntos. No utilicemos mecánicamente lenguajes que siembran emociones negativas, aunque se usen de manera regular. Y entonces, cuando nace la pandemia, se instauran dos conceptos que han hecho bastante daño. Cada vez hay más conciencia de eso, pero al comienzo no. Entonces, quiero llevar la reflexión aquí un poco desde la experiencia que he tenido acompañando procesos en este sentido. Fíjense que cuando miramos el concepto de confinamiento desde la Real Academia de la Lengua y desde el significado de lo que es confinamiento, nos hablan de pena restrictiva de la libertad que consiste en conducir a un reo o a un pueblo, a un distrito ubicado en un territorio peninsular o insular en el que debía permanecer. Estancia de un sujeto en un lugar de pequeñas dimensiones, cerrado y no ventilado, en donde se produce la muerte al agotarse el oxígeno. Eso es en un diccionario médico. Y fíjense que nos dicen, y vamos a confinamiento. Y no nos damos cuenta también que esto tiene unas implicaciones fuertes. Y fíjense en cuántos noticieros y espacios, incluso donde se nos emiten directrices desde el modelo biomédico, nos dice distancia social. Y fíjense, el distanciamiento social usualmente expresa algún tipo de individualismo, desconexión social y exclusión. Y la misma OMS se da cuenta de eso después de un año de que se está usando el concepto. Dice, el término de distanciamiento social no expresa necesariamente este punto fuerte de que en realidad queremos mantener es la cohesión social, la inclusión social y las relaciones sociales. Entonces, tenemos que estar conectados aún si hay una distancia física preventiva, y eso nos implica utilizar otros lenguajes y construir otras posibilidades de encuentro. Y entonces allí también, desde el mismo lenguaje, hacemos diferencia. Y entonces, bajando en el iceberg, estamos pensando en la responsabilidad de lograr juntos transformaciones culturales distintas, otras maneras de relacionarnos, y allí pues tenemos como universidad tareas tan importantes como comprender lo que pasa en nuestra comunidad, construir participativamente estrategias de alcance comunitario, un acompañamiento y seguimiento permanente, espacios de este tipo que nos permitan realmente dialogar con realidades que son completamente dinámicas, y claramente necesitamos hacer ajustes a la oferta académica, en donde podamos preparar para la construcción de otros modelos de desarrollo. Tenemos que aprender ese complemento entre promoción y prevención y construir estrategias que permitan el desarrollo de recursos, talentos, abran oportunidades para el bienestar, oportunidades para participar con otros y atender las causas, que es algo que no está pasando mientras nosotros nos dedicamos a promoción, a prevención, y manejo. Se nos olvida la promoción de la salud y se nos olvidan las causas, y entonces tenemos que pensar en esto, pensar en los efectos indirectos de la pandemia y la salud individual y colectiva más allá del virus, aportar entonces a esto que hemos llamado esas posibilidades para el desarrollo humano, la solidaridad, la equidad, y ver lo que está más abajo en el iceberg, que fíjense que nos reta incluso a construir unas formas distintas de funcionar como sociedad y como humanidad. Algunas preguntas que no alcanzamos a retomar, una invitación, preguntas específicas para las sedes, invitación a mirar eso que no estamos atendiendo, invitación a conectarnos como universidad, como sede, como funcionarios de nuestra universidad desde otros lugares. Bueno, esta invitación ya se las hice para conocer un poco otras experiencias en donde las universidades se transforman y ofrecen nuevas materias, nuevas carreras, nuevos escenarios de práctica y nuevas oportunidades para el desarrollo humano y el desarrollo comunitario más conectado con estas oportunidades. Definitivamente no somos libres de elegir lo que pasa, pero como se dijo ya hace un rato, sí somos libres para responder
de una u otra manera y podemos pues ir más allá y favorecer participación, pensar en una salud individual y colectiva más allá del virus. Sé que se nos está acabando el tiempo, entonces creo que lo que voy a dejar acá, me voy a parar solamente en esta última. Desde las universidades hemos tradicionalmente asumido que hay solamente un tipo de conocimiento válido y que solamente hay unos públicos importantes. Y entonces escribimos, y nos gusta escribir en revistas indexadas, claro, nos gusta publicar y publicar libros, pero pensemos que no solamente hay unos públicos importantes y no hay un conocimiento válido. Tenemos que poner al acceso a todos otros públicos, y hay otros escenarios. Fíjense, las revistas indexadas nos dicen qué sí publican y cómo lo publican, pero hay otro conocimiento importante y hay otras maneras de llegar con el conocimiento, como nos lo muestra, por ejemplo, Universidad Pal Barrio. Hay distintos niveles en la gestión de conocimiento. Este nivel básico en donde favorecemos el acceso a información, y el reto allí es que llegue a distintos públicos, no solamente a nosotros los académicos para que nos reconozcamos mutuamente, sino pensar cómo favorecemos construcción de capacidad con otros. Pensar en agendas de investigación que aporten al desarrollo local, ya habíamos hablado de lo local y lo territorial. Integrar a las comunidades al desarrollo de investigaciones que den respuesta a necesidades sentidas. Fíjense la posibilidad de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes cuando los procesos aportan al desarrollo local y se abren a la posibilidad de diálogo de saberes y a la construcción con otros. Siento que se nos ha acabado el tiempo, dejemos acá y pensemos en que desde nuestras universidades aportemos una formación que, además de habilitar para una profesión oficio, aporte desde cualquier carrera técnica o profesional, a que se tengan conocimientos y se cuente con oportunidades para desarrollar habilidades para promover la salud, cuidar la vida y favorecer la equidad. Con esto creo que se nos acabó el tiempo del día de hoy. La mayor riqueza ha sido escucharlos a ustedes. Angélica ha estado tomando muy juiciosamente la información del chat para el material que les vamos a dar, que incluye no solamente las guías y las grabaciones, sino la información que surge en el chat. En este momento, tender puentes de comunicación entre ustedes ya es un paso que depende de ustedes. Los animo a que lo den. Es mucho lo que pueden aprender unos de otros y lo que podemos seguir aprendiendo juntos. No sé si alguien tiene algún comentario final. Sé que ya nos vamos a almorzar, pero la próxima vez, como les anunciaba, nuestra sesión, la excusa y el tema de reflexión va a ser el desarrollo humano y nuestras emociones. Y eso sería hasta de lo que vamos a hablar hoy. ¿Alguien quiere tomar la palabra antes de despedirnos? Ya estamos cansaditos y nos queremos ir a almorzar. Listo, ha sido realmente una sesión maravillosa. Gracias a todas y a todos. Un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta pronto. Muchas gracias por todo. Feliz día. Gracias. Gracias. Gracias, feliz tarde.